Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 7. Terry cruzó la última distancia y sus labios se encontraron los de ella. Fue un beso suave al principio, una pregunta. Luego, al sentir que ella no se apartaba, sino que se fundía en el contacto, se volvió más profundo, más afirmativo. No fue el beso robado y torpe de un adolescente, ni el gesto formal y seco que Terry imaginaba dar algún día por obligación. Este beso transmitía una tranquilidad profunda que le inundó el cuerpo y el corazón, disolviendo por un momento todas las tensiones, todos los resentimientos, toda la pesada armadura de su vida. Era una sensación mutua. Candy, en sus brazos, parecía derretirse, entregarse al momento con una confianza total que lo conmovió hasta lo más hondo. Mi primer beso, pensó Candy, mareada por la dulzura del contacto. Pensé que sería algo triste, un deber junto a un hombre al que apenas conozco, pero esto se siente bien, tan bien. Si es con él, con mi Romeo, no quiero que esto acabe nunca. Casi sin pensarlo, estiró sus brazos y los posó sobre los hombros de Terry, anclándose a él, profundizando el contacto. A través del grosor de su chaqueta de smoking, Terry podía sentir el calor de aquellas manos delicadas y blancas, y ese calor le llegó directamente al alma. Julieta, pensó él, perdido en la sensación. Siente lo mismo que yo, lo sé. Desearía poder estar con ella siempre. Que esta noche no terminara, que pudiéramos olvidar quiénes somos fuera de estas máscaras. El vals que había sido su cómplice llegó a su fin con un último acorde solemne. El sonido los fue devolviendo lentamente a la realidad, obligándolos a separar los labios, a abrir los ojos. El mundo a su alrededor, el rumor, la luz, las otras parejas deteniéndose, volvió en un torrente. Fue entonces cuando una voz familiar, autoritaria y ligeramente sorprendida cortó la burbuja en la que estaban sumergidos. Terrence, ahí estás, qué bueno encontrarte. Terry se apartó bruscamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo prohibido. Su padre, el duque Richard, estaba a unos pasos, con la tía abuela Elroy a su lado. Ninguno de los dos llevaba máscara, su autoridad era disfraz suficiente. Cada alumno podría invitar a un pariente y por ello aún así se invitaron a ellos mismos. Padre, logró decir Terry, su mente aún enredada en el hechizo del beso. Candy, al oír la palabra, se quedó helada. Su mente, que aún nadaba en una dulce confusión, hizo una conexión catastrófica. ¿Padre? El duque Richard... Entonces él... La tía abuela Elroy, con su aguda mirada, ya había captado la escena. Su expresión era una mezcla de satisfacción profunda y de curiosidad maliciosa. Cariño, no te des tus vueltas sin mí. Te he estado buscando por un buen rato. Su mirada recorrió el vestido granate de Candy. Veo que el vestido te quedó espectacular, muy apropiado. Candy, aún aturdida, murmuró, perdón. Terry, intentando recuperar la compostura, miró a la tía abuela y luego a Candy. Señora Elroy, entonces, Julieta es... Richard soltó una risa corta, seca, llena de un significado que Terry no entendió de inmediato. Julieta, dijo, mirando a Candy con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué cosas dices, hijo? ¿No la reconoces? Su mirada se posó en Candy con intensidad. Quítate esa máscara, querida. Deja que mi hijo vea con quién acaba de bailar y más. Con manos que temblaban levemente, Candy obedeció. Desenganchó las cintas detrás de su cabeza y dejó caer la máscara de terciopelo y plumas. Su rostro, sonrosado por el baile, el beso y la conmoción, quedó al descubierto bajo la luz dorada de las arañas. Terry la miró y el mundo se detuvo. No era la niña de las trenzas desordenadas y el vestido manchado de hierba. No era la adolescente rígida en carruajes ni la joven que lo desafiaba con la mirada en salones formales. Era ella.
la misma pero transformada. Los ojos verdes, ahora sin la barrera del antifaz, lo miraban con una mezcla de pánico, esperanza y algo más, algo que le partió el alma. Los rizos cobrizos se marcaban un rostro que había perdido la redondez infantil para adquirir la delicadeza de una joven mujer. Sus labios, aún ligeramente hinchados por su beso, temblaban. «Eso quiere decir», dijo Candy, su voz un hilo quebrado, «que tú no eres Romeo». La tía abuela Elroy sonrió, abarcando a ambos con una mirada triunfal. «Claro que no, cariño, es Terrence, tu amado prometido». Su tono era dulce como la hiel. «Sin duda, sus juegos de amor son un encanto. Vaya idea, venir vestidos de una pareja literaria tan apropiada, Romeo y Julieta, tan trágico pero tan romántico». Candy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La sangre le golpeaba en los oídos. «Acabo de dar mi primer beso con...» Tragó saliva, mirando a Terry como si lo viera por primera vez. «Con Terry». «Candy», dijo Terry, y su nombre en sus labios sonó extraño, diferente a como lo había dicho miles de veces en su mente, con fastidio o indiferencia. Ahora estaba cargado de un asombro total, de una revelación que lo sacudía hasta los cimientos. «Aquel patito feo», pensó, su mente rebelándose contra la evidencia de sus ojos. «se convirtió en un cisne verdadero, majestuoso, radiante, y yo la besé, y me gustó más de lo que cualquier cosa me ha gustado en la vida». El choque, la vergüenza, la confusión y un atisbo de la verdad que acababa de descubrirse chocaron dentro de él, saliendo en palabras torpes, mal elegidas, destinadas a protegerse a sí mismo del terremoto emocional. «Creo que me equivoqué», murmuró, mirándola aún con esa mezcla de fascinación y desconcierto. Candy parpadeó, el dolor empezando a filtrarse a través del shock. «¿Disculpa? ¿Qué quieres decir con que te equivocaste?» Terry, atrapado en su propia turbación, intentó explicar lo inexplicable. Intentó traducir el torbellino de sus pensamientos en algo que sonara razonable. «Que te has vuelto muy hermosa, Candy. No te había visto así, no lo esperaba». Candy frunció el ceño, el dolor convirtiéndose en algo más agudo. «¿Qué quieres decir con hermosa?», preguntó, su voz ganando fuerza, teñida de una ira que empezaba a hervir. «Que mírate», dijo Terry, haciendo un gesto vago con la mano, aún incapaz de procesar que la Julieta de sus fantasías y la Candy de su realidad eran la misma persona. «Ya no eres la misma traviesa que peleaba como un niño. Tu rostro ha cambiado». Candy arqueó una ceja, una expresión que Terry conocía bien, pero que ahora tenía un poder nuevo, devastador. ¿Estás diciendo que ahora parezco hermosa por cómo visto? ¿Por esta máscara y este vestido de teatro? ¿Eso es todo?» Terry, sintiéndose acorralado, negó con la cabeza. No es solo como vistes, es como eres». «¿Y cómo crees que soy, Terrence?», preguntó Candy, y cada sílaba era un latigazo. «¿Hermosa? ¿Eso es todo? ¿Nada más que eso hace que te parezca hermosa? ¿El exterior que no habías notado en todos estos años?». Terry abrió la boca, pero las palabras no salían. No entendía la dirección que tomaba la conversación. ¿No era un cumplido? ¿No era eso lo que todas las mujeres querían oír? «¿Qué? No entiendo. ¿Qué más quieres que diga?». Fue la gota que colmó el vaso. El beso, la magia, la esperanza de Romeo, todo se desvaneció ante la cruda realidad de la incomprensión. Candy sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo la ilusión de la noche, sino algo más profundo, una esperanza tonta que ni siquiera sabía que albergaba. «Ya entiendo», dijo, y su voz era fría, plana, vacía de toda la emoción que había contenido minutos antes. «Lo único que te interesa de mí es una fachada, un rostro bonito que antes no tenías la decencia de notar. Yo fui la equivocada por pensar, aunque fuera por un segundo, que había algo más en ti, que el hombre detrás de la máscara era diferente». Sin esperar respuesta, dio media vuelta.
El antifaz que aún sostenía en su mano cayó al suelo pulido con un suave golpe, como el aleteo de un pájaro muerto. Y ella se alejó, abriéndose paso entre la multitud, con la cabeza alta, pero con un dolor tan intenso que amenazaba con quebrarla en 1000 pedazos. Terry se quedó mirando su espalda que se alejaba, la figura en granate que ahora le parecía la personificación de todo lo que acababa de ganar y perder en el espacio de unos minutos. Las palabras de su padre y de la tía abuela Elroy, que hablaban de lo encantador del encuentro, le llegaban como un zumbido lejano, sin sentido. Candy, pensó, y por primera vez el nombre no evocó fastidio ni obligación. Evocó el sabor de un beso robado bajo una máscara, unos ojos verdes llenos de lágrimas contenidas y una herida que, con su torpeza monumental, acababa de infligir, y supo con una certeza que le heló la sangre que nada volvería a ser igual. Vestíbulo de caballeros, dormitorio de Terry y Archie. El silencio en la habitación era espeso, roto solo por el sonido distante de los últimos acordes de la orquesta que, como un fantasma alegre, se colaba por la ventana entreabierta. El festival de mayo había terminado, dejando a su paso un rastro de confeti descolorido, perfumes disipados y corazones alterados. Terry estaba sentado al borde de su cama, la espalda encorvada, las manos colgando entre sus rodillas. Aún llevaba el smoking, pero la chaqueta estaba abierta, el lazo deshecho y colgante. Su máscara de terciopelo negro yacía aplastada en el suelo como un pájaro abatido. Archie, que se había quitado el elaborado traje de terciopelo granate y ahora lucía un batín de seda, observaba a su amigo con una mezcla de preocupación y de fascinación ante el desastre. Había escuchado el relato en fragmentos, el encuentro, el baile, la conversación, el beso y la catastrófica revelación. ¿Y eso fue todo lo que le dijiste?, preguntó Archie, incapaz de contener su incredulidad. ¿Te has vuelto muy hermosa? ¿Tu rostro ha cambiado? Por el amor de Dios, Terry, eso es lo que le dices a una desconocida en un salón de té, no con la mujer con la que acabas de intercambiar el beso más apasionado de tu vida, quien resulta ser, para colmo, tu prometida desde la cuna. Terry levantó la cabeza, sus ojos azules cargados de una turbación que Archie rara vez veía en él. Sí, admitió, su voz ronca. Eso fue todo, mi cerebro se desconectó. La vi allí, sin la máscara, y era ella, pero no era ella. Era Candy, pero era Julieta. Y todo lo que pude pensar fue en lo diferente que se veía, en lo hermosa que era, y se me salió. Archie se rascó la cabeza con desesperación. No pensé ni en mis peores pesadillas que Julieta terminaría siendo tu prometida disfrazada. Es de una ironía shakespeariana. ¿Y si fue una prueba, una trampa de la tía abuela Elroy para ver tu reacción? Terry negó con la cabeza, un gesto lento y pesado. No, no fue una prueba. Yo me acerqué, yo la invité a bailar. Yo le dije todas esas cosas. Suspiró, un sonido que parecía salir de lo más profundo de su pecho. La busqué porque me cautivó. Porque por primera vez en mi vida vi a una mujer y no pensé en títulos, en acuerdos o en lo que mi padre diría. Solo pensé en ella. Archie se sentó en su propia cama frente a él, estudiando su rostro. Por tu cara no te ves nada decepcionado, la verdad. Te ves conmocionado, aturdido, pero no decepcionado de que fuera ella. Terry cerró los ojos por un momento. Es más odio hacia mí mismo que decepción. Odio mi estupidez, mi torpeza, mis años de ceguera voluntaria. Odio haberla hecho sentir como se sintió. Archie frunció el ceño. ¿Por qué? No me digas que... Hizo una pausa dramática. No me digas que te gustó besarla. ¿De verdad? Terry abrió los ojos y lo miró fijamente. No había sarcasmo ni evasión, ni la habitual armadura de desdén. ¿Y si te dijera que sí? Su voz era baja, pero clara. Que besé a la mujer que me cautivó como ninguna otra lo ha hecho jamás.
que por unos minutos detrás de esas máscaras sentí algo que no sabía que podía existir, y ahora ni siquiera me quiere ver. La herí, la reduje a un rostro bonito, y perdí lo único real que he tenido en este maldito juego de apariencias. Se levantó de un salto como si no pudiera estar quieto y se acercó a la ventana. La noche era fría y clara, la luna bañaba los jardines del colegio con una luz plateada y fría. Allí abajo, en algún dormitorio de señoritas, Candy estaría destrozando quizás el vestido granate o llorando en silencio en su almohada. Creo que me ha gustado desde siempre, confesó Terry, hablando más a la ventana que a Archie. Pero me dejé influenciar por todo lo de afuera, por las quejas de mi padre sobre los White siendo nuevos ricos, por la obligación, por su energía salvaje que desafiaba todo mi mundo ordenado. La encasillé, la llamé Tarzán, mono, niña mimada, y nunca me detuve a verla. Los recuerdos, ahora iluminados por la revelación de esa noche, acudieron a él en una avalancha dolorosa y clara. La niña de 6 años que lo derribaba en el césped, sus ojos verdes llenos de triunfo. La niña de 9 años horneando pan, manchada de harina, desafiando las reglas de su cocina. La adolescente de 12 años en el carruaje, sonrojándose cuando Anthony le ofrecía la mano. Los celos punzantes, irracionales que había sentido entonces y que había atribuido al fastidio. El baile de esa noche, la sincronía perfecta, la confesión en sus ojos verdes, el sabor de sus labios, dulce como miel y promesas. Candy sentía lo mismo que yo, pensó con un dolor agudo. Una unión por obligación, 2 niños atrapados en un destino escrito por otros, y con las máscaras pudimos ser nosotros mismos, sin el peso de los apellidos, de las expectativas, sin darme cuenta de que me estaba enamorando de mi propia prometida, de la única persona que nunca se ha sometido del todo a las reglas de mi mundo, de la única que me ha visto, realmente me ha visto y ha desafiado lo que ve. Archie dejó escapar un silbido suave, comprendiendo la magnitud del desastre y de la epifanía. Amigo, ¿qué te puedo decir? Mi consejo no te ayudó en nada. Solo veo el problema en que te metiste, un problema de proporciones épicas. Terry se volvió desde la ventana. Su expresión ya no era de confusión, sino de una determinación feroz, nueva. Tu consejo fue lo mejor que pudo pasarme, Archie. Archie lo miró desconcertado. ¿Por qué, si al final solo conseguí que tu padre te regañara por conducta inapropiada en público y que Candy te odie? Porque si no hubiera seguido tu estúpido consejo de encontrar una razón para bailar, explicó Terry, cada palabra cargada de convicción, me estaría arrepintiendo toda mi vida. Me habría quedado en mi rincón desdeñoso y miserable, viendo cómo ella bailaba con otros, cómo reía, y nunca habría sabido, nunca habría sentido lo que es conectar con alguien de esa manera. Candy no es como las demás chicas, Archie. La juzgué mal desde el primer día, solo porque sus gustos no eran los míos, porque su energía desordenaba mi paz ficticia. Pero de los dos, ella es la que más ha madurado, la que ha intentado ser ella misma a pesar de todo. Yo solo he sido un cobarde, escondido detrás de mi apellido y mi desdén. Terry, murmuró Archie, impresionado por la crudeza del autorretrato. No sé cómo, continuó Terry acercándose, sus ojos ardiendo con una luz que Archie no le había visto nunca. Pero no puedo dejar que todo termine así, no cuando ni siquiera he empezado a conocer a la Candy real, la que hace reír, la que da sorpresas, la que hornea pan y trepa a los árboles, la que tiene una armónica y un corazón lo suficientemente grande como para sentir algo por un imbécil como yo detrás de una máscara. No puedo dejarla ir, no ahora que sé lo que siento, y sé que ella sintió algo también. Lo vi en sus ojos antes de que la destrozara. Archie se recostó en la cama de arriba de la litera, mirando el techo. Suerte con eso, amigo mío. Saber lo que piensan las mujeres ya es un arte. Hacer que te perdonen después de semejante metedura de pata, eso es alquimia pura. Terry esbozó una sonrisa débil, la primera de la noche. No pierdo nada con intentarlo. Todo, en realidad.
Al día siguiente, la rutina del colegio, con su impecable sucesión de campanadas, oraciones y clases, se impuso como una losa sobre la frágil emocionalidad de la noche anterior. Candy caminaba por los pasillos junto a Patty, su rostro un estudio de control forzado. Los ojos estaban ligeramente hinchados pero secos. Nadie, excepto Patty, a quien le había contado todo entre sollozos ahogados en su dormitorio, había notado la tormenta que rugía en su interior. «Luego te alcanzó Patty», dijo Candy, deteniéndose de repente frente a un cruce de corredores. Patty la miró con preocupación. «¿A dónde vas? La clase de botánica empieza en 10 minutos». Olvidé mi pluma de tinta en el dormitorio, no tardo», mintió Candy evitando su mirada. Patty asintió, comprensiva pero escéptica. «Está bien, pero date prisa, la hermana Margarita hoy está de un humor particularmente sulfúrico». Candy le sonrió débilmente y en cuanto Patty giró la esquina cambió de dirección. No fue hacia los dormitorios, sino hacia una puerta lateral que daba a los terrenos exteriores. Corrió, sus pasos resonando en el pasillo vacío, impulsada por una ansiedad que había estado creciendo desde que despertó. Llegó a una colina aislada, en un rincón poco frecuentado de los jardines, cerca del bosquecillo de hayas. El aire de la mañana era fresco y limpio. «No veo a nadie», murmuró, escaneando el área con alivio. Luego, sacó del bolsillo escondido de su uniforme una pequeña bolsa de lienzo. Se acercó al viejo roble, cuyo tronco nudoso tenía un agujero a media altura. «Ven», llamó en voz baja, casi un susurro. «Te traje de comer». Por un momento, nada. Luego, el pequeño hocico negro y curioso asomó por el agujero. Un par de ojos brillantes la miraron. Era Clean, una cría de mapache que Candy había encontrado semanas atrás, herida y sola, y a la que había estado cuidando en secreto. El animalito, ya recuperado, bajó con agilidad y se acercó a sus pies, olfateando la bolsa. Candy se arrodilló y desató la bolsa, dejando caer unos trozos de pan duro que había guardado de la cena. «Tengo que irme», dijo, acariciando el lomo gris del pequeño animal. «Pero después te traeré algo de leche, lo prometo». Clean emitió un suave chirrido como si entendiera y se puso a comer con entusiasmo. Candy sonrió por un instante, olvidando su dolor. Esa pequeña criatura, su secreto, era un consuelo puro y sencillo. «Nos vemos», susurró y se alejó corriendo de vuelta hacia el edificio, dejando a Clean disfrutando de su desayuno. Lo que no vio fue la figura que se ocultaba tras un seto grueso unos metros atrás. Elisa, que la había seguido movida por la curiosidad y la malicia después de notar su comportamiento evasivo, observó la escena con una sonrisa lenta y satisfecha. Su cabello rojo ceniza parecía brillar con una luz siniestra a la luz de la mañana. «¿Con qué una mascota?», murmuró para sí. «Qué enternecedor, Candy. Veremos si con esto finalmente decides ser razonable y aceptar salir con mi hermano. Si no, bueno, las reglas son las reglas». Salón de clases, más tarde. Candy llegó justo a tiempo, deslizándose en su asiento junto a Patty con un suspiro de alivio. La clase transcurría entre el murmullo monocorde de la hermana Margarita, hasta que, durante un ejercicio, Elisa se deslizó hacia su fila. «Hola, Candy», saludó con una dulzura empalagosa. «Veo que llegaste bastante apurada esta mañana. ¿Todo bien?» Candy no la miró, concentrándose en su libro. «No mucho, solo se me olvidó algo». «¿De casualidad algo con pelo?», preguntó Elisa, su voz cargada de insinuación. Candy se tensó. «Me vio». «¿Qué?». «No hace falta que mientas, querida», susurró Elisa, acercándose más. «Sé que tienes un mapache, aquí en el colegio.
Un animalito salvaje y sucio, escondido en la colina. Candy sintió que el pánico le agarrotaba el estómago. ¿Cómo lo sabe? Eso es mentira, yo no... Ah, ¿sí? Elisa sonrió disfrutando del momento. Te vi esta mañana dándole de comer. Es contra todas las reglas, Candy. Los animales están estrictamente prohibidos. Podría ser peligroso. Podría causar un escándalo. Candy la miró finalmente, sus ojos verdes llenos de desprecio y temor. ¿Qué quieres, Elisa? ¿Algo simple?, respondió ella con una sonrisa de triunfo. No le diré nada a las hermanas a cambio de que acepte salir con mi hermano Neil. Una cita formal. Eso es todo. Un pequeño precio por la seguridad de tu amiguito peludo. Candy apretó los puños bajo la mesa. La indignación le quemaba la garganta. Eso jamás. La sonrisa de Elisa se congeló. ¡Qué pesada eres! Muy bien. Tú no puedes tener un animal aquí. Es antihigiénico, es una falta de respeto a las normas y es vergonzoso para una joven de tu posición. Su voz se había elevado ligeramente, lo suficiente para atraer la atención de la hermana Margarita, que se acercaba con el ceño fruncido. ¿Qué ocurre aquí, jóvenes? ¿Por qué esos gritos? Elisa se volvió hacia la hermana con una expresión de falsa preocupación. Perdón, hermana, es solo que Candy tiene una mascota en el colegio. Un mapache, creí que debía saberlo. La hermana Margarita dirigió su severa mirada hacia Candy, que había palidecido. ¿Es cierto esto, Candice? ¿Desde cuándo te reúnes con un animal salvaje? Yo no... Es solo una cría, hermana. Estaba herida. Intentó explicar Candy, su voz temblorosa. Los animales están estrictamente prohibidos, declaró la hermana, su tono cortante. No solo por el riesgo de enfermedades, sino porque se encariñan, se vuelven dependientes y luego te siguen a todas partes, incluso a los vestidores. Es una situación inaceptable. Debo verificar esto de inmediato. Señoritas, silencio y continúen con el ejercicio. Candice, Elisa, conmigo. El paseo hasta la colina fue una marcha fúnebre para Candy. Rezaba en silencio desesperadamente para que Clint hubiera tenido el instinto de esconderse bien. Elisa caminaba a su lado con una sonrisa triunfal. En la colina, un hombre del mantenimiento alertado por la hermana revisó el agujero del árbol y los alrededores. No encuentro nada, hermana Margarita, anunció después de unos minutos. No hay un rastro de ningún mapache, ni pelo, ni restos de comida, nada. Este agujero está vacío desde hace tiempo, por lo que veo. Elisa palideció. Pero si yo lo vi esta mañana misma, debe estar cerca, busque bien. El hombre le lanzó una mirada cansada. He buscado, señorita, no hay nada. La hermana Margarita miró a Elisa con una expresión de profunda desaprobación. Elisa, una dama no solo debe ser educada, sino veraz. El hombre dice que no hay rastro alguno. Levantar acusaciones contra una compañera es un comportamiento deleznable. Se volvió hacia Candy, cuyo alivio era tan intenso que casi la hacía tambalear. Candice puede regresar a clase. Elisa, tendrás un castigo, una redacción de 5000 palabras sobre la importancia de la honestidad y las consecuencias de la calumnia. Y ahora, las dos, de regreso al salón. Mientras caminaban de vuelta, Elisa lanzaba miradas asesinas a Candy, que apenas las notaba. Su mente estaba en otra parte. Clint, ¿dónde estás? ¿Te asustaste y te fuiste? ¿O...? Vestíbulo de señoritas, noche. La jornada había sido agotadora. Entre el estrés del casi descubrimiento, el rencor de Elisa y el dolor persistente por lo ocurrido con Terry, Candy se sentía hecha trizas. Estaba en su dormitorio intentando leer, cuando un suave pero insistente golpeteo llegó a la ventana. Se acercó con cautela y descorrió la cortina. Allí, en el alféizar, parado sobre sus patas traseras y con el hocico apretado contra el cristal, estaba Clint. Sus ojos brillaban en la oscuridad. «Clint, eres tú», exclamó Candy en un susurro, abriendo la ventana de inmediato.
El pequeño mapache saltó al interior y se lanzó a lamer su cara con entusiasmo, emitiendo ruidosos chirridos de felicidad. Estaba tan preocupada por ti, dijo Candy, riendo entre lágrimas de alivio, acariciando su suave pelaje. ¿Dónde te habías metido? Creí que te habías ido para siempre. Fue entonces cuando notó algo alrededor del cuello de Clint. No era algo natural. Era un fino collar de cuero, simple pero bien hecho. Y atado a él con un cordel había un pequeño rollo de papel. ¿Y esto?, murmuró, desatándolo con dedos que temblaban de curiosidad. Desenrolló el papel. La letra era firme, angulosa, educada, pero con un trazo que denotaba prisa. Reconoció esa caligrafía. La había visto en las raras notas formales que intercambiaban sus familias. Candy, parece que se te perdió algo, o que algo te encontró a ti. No te preocupes, Tarzán Pecosa. Ya lo alimenté. Come como un condenado, por cierto. Lo tengo seguro en mi habitación. No le diré a nadie. Es nuestro secreto. Atentamente, Terry. Candy leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, inundados de una sorpresa absoluta que barrió, por un instante, toda la raíz y el dolor. Terry, susurró el nombre escapándosele como un descubrimiento. Él fue quien lo escondió. Cuando la hermana lo buscaba, él lo tuvo, lo cuidó. Miró a Clint, que ronroneaba satisfecho contra su regazo. Luego, de nuevo, la nota. Las palabras Tarzán Pecosa deberían haberla enfadado, pero ahora en ese contexto sonaban a un apodo privado, a un guiño, a una conexión que, a pesar de todo, persistía. ¿Pero por qué?, se preguntó en voz alta, acariciando la cabeza de Clint. ¿Por qué haría esto después de ayer, después de lo que le dije? La pregunta flotó en la oscuridad de la habitación sin respuesta. Pero por primera vez desde que el antifaz cayó al suelo, un pequeño y tenue destello de esperanza, frágil como el papel que sostenía, se encendió en el corazón de Candy. Tal vez, solo tal vez, el hombre detrás de la máscara de Romeo no había desaparecido por completo. Tal vez, en algún lugar debajo del heredero Granchester, engreído y torpe, había alguien más. Alguien que rescataba mapaches bebés y guardaba secretos. Alguien a quien quizás valía la pena intentar conocer de nuevo. Continuará.